A partir de ahora, entonces, nuestra sesión de ayudantía número 13 está siendo grabada y esperemos también que algunas otras personas puedan sumarse en el transcurso de ella. ¿Ya? Comentarles que me informaron que lo que le mandé a Fiorella no llegó a su destino. Sin embargo, corrobóreme por favor, Fiorella, si es así. Sí, profe, no llegó nada. Estuve revisando y no había nada. Ya. Bueno, se lo agradezco. Yo apenas nos separamos, fue lo primero que hice, mandar los dos textos y no los mandé al aula virtual porque podíamos tener problemas con el derecho de autor, dado que eran escaneados. Ya, entonces ustedes saben que subir textos escaneados no está permitido a no ser que haya una autorización expresa. Por lo tanto, para no ponernos en problema ni poner en problema a la universidad, bueno, y dado el tema del aula virtual, no los envié, pero se los envié al tiro. Entonces me quedé con la inquietud porque cuando pase algo así, y esto corre para todos, cuando pase algo y pasen los minutos y ustedes no tengan novedades mías de las que sí deberían tener, yo les pido que arbitren las medidas para avisarme, de manera que yo pueda ver qué está sucediendo. Yo revisé mi correo y estaba enviado, no estaba rebotado, por lo tanto no tengo cómo enterarme de que esa información no llegó. De todas maneras, la Daniela San Carlos se ofreció para también enviarlo, así que yo le reenvié el propio correo que le envié a Fiorella, y en este minuto estaría en manos de la Daniela San Carlos también el material. Espero que todos tengan acceso a la Daniela, ¿ya? De la misma manera, señalar que dos compañeros, en el lapso que hubo entre una actividad y la otra, pude entrar al aula virtual y rescaté sus mensajes. Estaban un poco angustiados porque llevaban mucho rato sin recibir el link. Entonces les hice la misma salvedad, lamentándolo mucho. Cuando eso pasa, quiere decir que alguna conexión no se logró, por lo tanto, en ese caso hay que ponerse en contacto inmediato con alguno de los compañeros o compañeras de curso, de manera que ustedes a través de su sistema de WhatsApp o de correo del curso hagan circular esta información, y clarificar también que bajo ningún punto de vista yo los voy a dejar colgados con la información. Usted tiene que pensar que si yo no le doy novedades, algo raro hay, porque yo me las tengo que arreglar de alguna manera para hacerle llegar algo de información, por ejemplo a través del jefe de carrera, ¿ya? Ahora, si agotadas todas esas instancias, no hay caso, yo no me puedo poner en comunicación con ustedes, se va a notar. Pero usted tiene que sospechar que cuando alguna información no le llega, algo está pasando y tiene que buscar la forma que lo más probable el mecanismo sea a través de sus compañeros de curso. ¿Ya? Eso no tiene nada que ver con que, pucha, no estuve presente. Eso es, para mi gusto, si hay una razón de peso, secundaria. ¿Ya? A mí lo que me interesa es que la gente, dentro de lo posible, se pueda conectar y dentro de lo posible no se pierdan los contenidos. Pero si se los tiene que perder, tenemos las medidas de resguardo para eso, que es el material que queda en el aula y también los videos. Recordarles también, y sobre todo para las personas que a lo mejor no estuvieron en su minuto presente, que esta sesión está siendo grabada y genera un video. Ese video yo lo tengo que programar para subirlo a YouTube. Eso toma un poco de tiempo. Me va a generar un link, van a ser 3 links, uno para la cátedra y uno por cada ayudantía. Yo les voy a enviar esos links. Esa URL va a ir al aula virtual también, de manera que ustedes van a entrar a mi canal de YouTube y van a acceder a su video. El video tiene solamente fines académicos, por lo tanto, solo pueden ingresar a ver estos videos los alumnos de la cátedra. Por eso no se hacen públicos, por eso es un canal privado, porque tiene solo fines académicos. ¿Ya? Dicho eso, también señalar que entregué las notas de los trabajos de la segunda unidad que, como saben, tuvieron algunas deficiencias. Envié también al aula virtual la nueva escala con la que fue evaluado. Recuerden que estaba planteada para 45 puntos, pero no nos daba para 33. Por lo tanto, yo les envié un archivo con la nueva escala y tengo las notas. Por supuesto que las voy a subir también al aula virtual, y lo que voy a hacer es que, si tengo mi correo reactivado,
les voy a poder enviar sus trabajos con las correcciones vía correo. Pero si no es así, los voy a subir todos a una carpeta al aula virtual, y en esa carpeta que va a decir evaluaciones unidad 2, usted va, agarra su trabajo y lo descarga. Aún así, yo tengo las notas, por si alguien las quiere saber. Tenemos 4 notas descendidas porque hay personas que no contestaron todo el cuestionario. Por lo tanto, si usted no contestó preguntas del cuestionario, no puede pretender tener una nota sustantiva. Y además, lo que habíamos señalado, no hizo las citas correspondientes y no indagó más allá de la materia de la cátedra. Por lo tanto, no puede pretender en un cuestionario que lo que pide es profundizar en los contenidos, tener la mejor nota posible. Esto tiene que servir para el tercer cuestionario que les enviaré de aquí a mañana, dado que esas dificultades, esos errores, se tienen que subsanar en esta tercera nota. ¿Ya? Así que si alguien quiere la nota, me la pide, de lo contrario, espera su nota en el sistema. ¿Nadie? Yo, profe, ¿me podría decir la mía, por favor? Ya. Hay gente que me dijo, si es un rojo no me lo dé, y procedo. ¿Por qué no lo tengo o no lo tengo a la vista? Estoy leyendo mal. Es que a lo mejor lo entregó mi compañera o no, había que entregarlos todos. No, una sola persona. ¿Quién era su Ah, compañera o compañero? Constanza Canales, ¿Pero con quién estoy hablando? ¿Con Diego o con con Vicente? Vicente. Ah, nosotros le mandamos el correo si lo podíamos hacer de Teresa, ¿se acuerda? Sí, pues, pero es que debe ser que en la portada tienen que haberme aparecido 2 nombres nomás. Ya, lo voy a revisar, pero usted está con Constanza y con Sí, Diego. Obtuvieron un 4, estuvieron justo en el límite. Voy a anotarlo no, aquí. profe, gracias. Ya, ¿alguien más? Por supuesto verán las retroalimentaciones que yo les escribo en rojo, porque espero que aprendan de esos errores. Y en esos párrafos que yo pongo en rojo es lo que yo espero que ustedes subsanen para una siguiente ocasión. ¿Ya? ¿Alguien más quiere ver su nota ahora? ¿No? Ya, van entonces al sistema y cualquier... ¿Sí? ¿Me escuchó? Sí, la escucho. ¿Paulina Toro? Yo quiero saber la nota. Ya, Paulina, ¿usted trabajó con Victoria Pérez? Sí. Obtuvieron un 5-2. Ya. ¿Ya? Entonces ahí usted revisa la escala, revisa el puntaje, si le cuadra está todo bien, si no le cuadra usted me avisa y yo hago la modificación en el sistema cuando ingrese las notas. ¿Ya? Ya, chicos, entonces, dicho esto, nos vamos a nuestro trabajo de hoy. Contarles que, contarles que falta un detalle. Respecto a la película Mi nombre es Sam, que es la que vamos a usar en teoría para este tercer trabajo, su otra compañera, la Camila creo que fue, la Camila, nos dio también una alternativa, y esa alternativa se llama El milagro de la celda 7, que la dan por Netflix. Y me dijo que presentaba la misma temática de Mi nombre es Sam, por si alguien no puede entrar a la película Mi nombre es Sam, sería una alternativa, pero yo la tengo que revisar, ¿ya? Respecto a la película Mi nombre es Sam, me dieron el dato, lo dio la Camila, para entrar por una página que se llama Repelis. Y dio las indicaciones para hacerlo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tratar de entrar por esa página, voy a revisar hoy día en la tarde-noche la película. Yo la vi, pero quiero actualizar para ver efectivamente los elementos de la pauta de preguntas que efectivamente conectan con los contenidos que nosotros vimos. Porque si ustedes se fijan, la primera pregunta, o sea, se van a fijar, la primera pregunta aparece de atención, y atención no fue un proceso que nosotros cubrimos. Si eso ocurre así y mantenemos la pauta, yo les voy a enviar material sobre atención, y de ese material ustedes van a poder extraer información para contestar la pregunta, ¿ya?
Si no es así, no hay material, no coincide, yo simplemente cambio el proceso, cambio la pregunta y la acomodo a los contenidos que nosotros tenemos. Por lo tanto, eso yo lo hago de aquí a mañana para que usted a partir de mañana se ponga a trabajar. Plazo para entrega de este cuestionario, a mí me da la impresión que como tenemos el feriado de la próxima semana, es de aquí a una semana y media o 2 semanas, o sea, de aquí a 2 lunes más, ¿ya? Y ustedes se organizan en duplas, en tríos, de manera de potenciarse y dividirse las funciones y optimizar los tiempos, ¿ya? Con eso cerraríamos entonces unidad 3 y seguimos ahora con nuestra unidad 4. Antes de separarnos para la ayudantía, yo durante la mañana trabajé con ustedes y les mostré las distintas áreas clásicas o tradicionales de la psicología, entendiendo que sí, la psicología partió más bien ligada a lo clínico y que las 3 áreas iniciales fueron la psicología educacional, perdón, la psicología clínica, educacional y laboral. Y luego con los conocimientos de psicología social, desarrollamos también esa área de conocimiento y ligada a la psicología social, entrando el tema de las comunidades, aparece entonces la psicología comunitaria. Vimos también que como un derivado de la clínica, del estudio de la personalidad, también hay un área que es la psicología de la personalidad, y también entendiendo que las personas pasan un ciclo de vida, se desarrolla entonces la psicología del desarrollo. Y por supuesto, como la psicología siempre ha hecho un esfuerzo de hacer un trabajo científico, también ha llevado los temas al laboratorio, y es a partir del trabajo en laboratorio que entonces tenemos la psicología experimental. Con eso, ustedes tenían 2 tareas. La primera tarea era leer los textos, que ya entendemos que hubo un desfase, pero esos textos, que son el texto de Papalia y el texto de Morris, recogen en lo sustantivo las mismas ideas que yo les señalé. Segundo paso, ustedes tenían que buscar por su cuenta más información sobre los campos tradicionales que habíamos visto en la mañana. Y esos son los aspectos que tenemos que revisar ahora. ¿Con qué información ustedes se encontraron? ¿Ya? Entonces se abre la palabra ahora, se cede la palabra para que comenten lo que pudieron chequear o buscar en su indagación bibliográfica. La idea es que lo hagamos lo más activo e interactivo posible. Profe, yo encontré alguna información ¿Ya? Perfecto. de los campos, pero busqué, o sea, alcancé a buscar como de la psicología clínica, laboral y educacional. Ya, perfecto. ¿Y con qué se encontró? Y, o sea, como que daba un poquito más de información de lo que pasó en el PPT en la mañana, así como más específico nomás, como que trataba problemas de salud mental, de infancia, adolescencia, adultez y vejez. Hablando de la como psicología que clínica, perdón. de la psicología clínica, disculpe. Ya. Después decía así como que el psicólogo clínico estaba como apto para poder hacer estrategias de intervención y atención clínica, como tanto a nivel privado y público, inserción en equipos de trabajo multidisciplinarios. Después la psicología laboral, también hablaban como casi todas de desarrollo diagnóstico e intervenciones. Y en eso también salía como diseños e implementación de intervenciones y servicios como en el área de recursos humanos y como selección de personas también y cosas así. Ya. ¿Algo que le llamara especialmente la atención, Victoria? La verdad es que como que punto transversal que me llamó la atención es que como independientemente de las diferentes áreas, era que todos como que como psicólogos están preparados para hacer un diagnóstico, como un análisis clínico y una intervención.
Era como eso lo más transversal que podía haber. Ya, fantástico. Usted ha tocado varios temas centrales que de hecho, tal como usted lo señala, son transversales. Y entonces entre los tres que yo le anoté son el tema de trabajar en equipo multidisciplinario, sí. Sí, sí, sí. Probablemente van a trabajar en equipos de salud con otras disciplinas médicas, ¿ya? Neurólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Si trabajan en colegio van a tener que trabajar con disciplinas afines. No solo van a tener que estar apoyando a los docentes, sino que si el colegio o la escuela presenta alguna modalidad de apoyo a los alumnos, su vínculo más natural va a ser con la psicopedagoga, con la educadora diferencial, con la orientadora, si es que hay orientador dentro del colegio. Si trabaja en empresa, claro, es una especie de prestación de servicios dentro de la empresa, porque ahí está el mundo de la productividad, el mundo de los servicios, y ahí aparece la labor de asesoría. Tal como usted señaló, en el último punto, siempre tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico. Es más, es la etapa inicial. Yo no puedo intervenir si no tengo clara la realidad sobre la cual estoy interviniendo. Por lo tanto, siempre lo que se hace es un diagnóstico. Mi primera mirada, aunque sea una observación o aunque sea una entrevista, siempre tiene una función diagnóstica. El diagnóstico no es solo una prueba. El diagnóstico es una función mucho más amplia que lo que hace es permitirme ver sobre qué realidad estoy parado. Y en función de sobre qué realidad estoy parado, surge una segunda instancia, que es la detección de las necesidades. Y en función de la detección de necesidades, entonces yo voy a generar mi intervención. Y eso es válido para todas las áreas. El día de mañana, cuando ustedes estén en su práctica profesional, probablemente van a tener que hacer lo mismo. Van a conocer la organización, van a tener que hacer un diagnóstico para saber dónde están situados, luego van a entrevistar personas, van a revisar procedimientos, van a revisar papeles, van a hacer muchas cosas que van a llevar a decir, esto es lo que se podría y esto es lo que se requiere hacer acá. Y luego, en base a eso, usted va a diseñar una intervención en el ámbito que sea. Esa intervención no está en el aire, es producto del conocimiento de esa organización y de las necesidades de la organización. Entonces le digo tal cual. Nosotros siempre hacemos eso. Primero una labor de diagnóstico, exploración, analizamos esos datos, por eso somos una ciencia que fragmenta para luego integrar, descompone para sintetizar y luego en función de eso entonces surge cualquier intervención. Si nosotros llegamos con una intervención desde afuera, que no le hace sentido a la organización, a la institución o a las personas a las que vamos a intervenir, se nos va a caer al tiro la mitad de la intervención. Siempre las intervenciones tienen que partir de un conocimiento in situ, ojalá, o por lo menos con informantes claves que nos cuenten sobre el lugar al que vamos a intervenir. ¿Ya? Entonces esos factores son súper relevantes. Y también usted habló de distintas edades en el ámbito clínico, tal cual. Porque nosotros vamos a atender potencialmente a todo el ciclo vital, y eso lo van a aprender ustedes en Psicología del Desarrollo. Y eso significa que llevado a la clínica, o atendemos a toda la población, o nos vamos especializando. Si nos especializamos en niños, vamos a ser psicólogos clínicos infantiles o infantojuveniles, hasta los 16 años. Si nos especializamos en adultos, vamos a hacer psicología de adultos. Y eso va a ser desde los 16 años hacia arriba. Con todo lo que implica tener una persona de 16 años con un cierto grado de autonomía sin ser legalmente una persona adulta. Porque en nuestro país el límite para ser adultos civilmente son los 18 años. Sin embargo, en la clínica ya atendemos con instrumentos y en la categoría de adultos más o menos desde los 16. Claro que con la salvedad de que una persona de 16 años requiere ciertas autorizaciones de los padres, ¿ya? Pero por ejemplo, como lo vimos en inteligencia, para efectos de evaluación, para efectos de aplicar la prueba Bechdel, en la prueba Bechdel entra una persona de 16 años, entra en la categoría de la evaluación de adultos. ¿Ya? Entonces ese rango de edades también nos va a marcar mucho. Va a marcar mucho lo que hacemos. No es lo mismo trabajar con niños, no es lo mismo trabajar con niños muy pequeños, no es lo mismo especializarse en adolescentes o en prepúberes,
No es lo mismo trabajar con adultos, no es lo mismo trabajar con adultos mayores. Son elecciones y también son las opciones que nos va dando nuestra formación. ¿Ya? Entonces, a lo mejor sin advertirlo, Victoria, ¿era Victoria? Sí. Nos dio 3 elementos tremendamente importantes que nos sitúan también dentro de nuestro trabajo. Así que muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más indagó algo? Esperamos los otros aportes. ¿Ya, chicos? ¿Qué cosa encontraron? ¿O qué fue lo que buscaron? ¿Por dónde partió su indagación? Hay que pensar que ustedes tuvieron un poco más de tiempo, bastante más tiempo que los de la ayudantía 1, por lo tanto yo me imagino que si la Victoria pudo hacer esa indagación, alguien más la pudo hacer, a no ser que me diga que tiene problema y que lo va a escribir por el chat. Paulina Toro, le contesté su nota. Sí, creo que se la contesté. Sí. Ya. Sigamos entonces. Aportes respecto a esta parte. Recuerden que esto es un trabajo participativo. No sacamos nada con que entre la Victoria y yo, en este caso, demos toda la información si esto es un trabajo que debe hacerlo cada uno. Ya, voy a preguntar entonces de manera individual. Vamos acá por la primera persona que tengo abajo a la izquierda, Nicolás Acevedo. Ya, Nicolás. Nicolás Acevedo. Si no tiene micrófono, por favor escríbalo por el chat. ¿No está? Porque aquí figura como que está conectado. Nicolás, denos noticias, por favor, que no sabemos si está o no está, o si tiene problemas de micrófono. Ya, ahí está. Hola. Entonces, ¿tiene problemas de micrófono? Ya, perfecto. Entonces, escríbanos, por favor, aquí por el chat, qué fue lo que pudo indagar. Pone, yo no estuve en la clase principal porque tuve problema con Zoom. Ya, de manera entonces que no se enteró de lo que había que hacer. Ya, perfecto. Entonces le comentamos, Nicolás, hoy día nuestro tema es los campos tradicionales de la psicología, con lo que estamos inaugurando nuestra cuarta y última unidad. En la mañana yo di un panorama de los campos tradicionales, que son los campos que vienen de los primeros momentos de la psicología. Posteriormente, la siguiente sesión, que es después de la clase, que es después de la semana del feriado, vamos a trabajar los campos emergentes, que son campos nuevos de la psicología, que se alejan de los campos tradicionales. ¿Ya? Vamos con alguien más. ¿A quién más tenemos acá? Tenemos a Hans. Hans, por favor. Hola, profe. Hola, ¿cómo le fue con su indagación? Em, Se me olvidó buscar, pero me leí los dos textos. ¿Le llegaron los textos?
Sí, que lo Ya, enviaron por WhatsApp, pero un poco más tarde. ya, perfecto. ¿Usted pudo encontrar algo distinto en esos textos? O sea, sabía casi todas las ramas. Ya. Mm, Pero hay diferencias entre los autores. ¿Cómo? ¿Entre los dos textos? Entre los dos textos, sí. Son muy parecidos, pero hay algunas diferencias. De hecho, aparecieron algunas clasificaciones nuevas y también aparecen nombres distintos para llamarle de una manera distinta a lo mismo que habíamos hablado en la mañana. Mm, ¿No se dio cuenta pues, de eso? no. Ya, si usted toma los dos textos, usted lo O primero que sea, hace es mirar cuántas clasificaciones tiene cada uno y se da cuenta que no tienen las mismas. Segundo, sí, sí. ya, Pero, ¿sí? Diga, o sea, no lo intenté contrastar, como que los tomé como información de más simplemente. ya. Súper importante hacer eso, porque uno ve las coincidencias en los textos y la idea de un autor se puede complementar con la otra, o puedo tener de frentón acceso a un nuevo campo que un autor no ha mencionado, ¿ya? Entonces vuelvan a leer, por favor, esos textos y con ojo un poco más crítico, ¿ya? Importante que a partir de ahora la lectura no sea solo superficial. Lectura superficial es yo leo hasta el final, leo hasta el final. Eso no sirve. Esa es la primera entrada. La lectura tiene que empezar a ser un poco más profunda de manera que yo obtenga comparaciones entre los textos, que yo me pueda hacer un panorama, este texto me ofrece esto, este otro texto me ofrece esto otro. Y luego, en función de lo que ofrecían los dos textos más o menos en conjunto, poder profundizar la indagación. Si no es a través de un buscador, que lo menos aconsejable, poner la pregunta, ¿qué hace un psicólogo laboral? Le va a salir 3 frases, no con mucho contenido. ¿Qué es lo recomendable? Usted busca algún texto, ojalá un libro que esté disponible en la red de psicología laboral y lo más probable es que ahí esté desarrollado en mucha mayor profundidad el tema. Porque recuerden que también tenemos que pensar no solamente en qué área se desarrolla una persona, sino que también tenemos que entender cuáles son las habilidades específicas y las tareas específicas que este psicólogo en particular va a desempeñar. Ya nos quedó claro que no todo es clínica, a pesar de que el origen de la psicología está muy ligado a lo clínico. Pero ya nos quedó claro que hay muchas otras áreas donde aportar. Por lo tanto, la psicología es una, pero determinada área va a requerir de mí habilidades especiales. Y determinadas áreas van a requerir funciones específicas. Y con eso, para llegar a esa información no me sirve una pregunta muy superficial en el buscador, porque me va a llevar a 3 ideas muy superficiales. ¿Ya? ¿Alguien más puede aportar? Ya, vamos a tener que reforzar esto. Es un tema tremendamente sencillo, no tiene ninguna dificultad extraordinaria. Y entonces lo que hay que tratar de ver, todos los campos recurren a la experimentación, no sé si Diego lo hace como una, aquí aparece como una afirmación, pero a mí me da la impresión que es una pregunta. Y no todo se puede experimentar, ¿ya? O sea, llevar al laboratorio, si entendemos por experimentación eso, no es tan simple. Recuerden que ustedes tienen un texto también para leer y algo conversamos en alguna de las clases sobre los métodos de investigación en psicología. Y los métodos van de lo menos científico a lo más científico. ¿En qué sentido? Parten por la observación natural y terminan en el laboratorio. Entre la observación natural de las personas en su ambiente natural y la acción de laboratorio hay una gran diferencia y hay gamas entre medio. Tenemos el estudio de caso que toma a un solo sujeto, tenemos las encuestas que mide tendencias de opinión en muchos sujetos, tenemos los estudios correlacionales que quizás son los más relevantes para nosotros, donde se ponen en relación dos variables que se están dando naturalmente, sin embargo no podemos concluir que una es la causa de la otra. Por eso hablamos de correlación. Ocurren juntas,
se correlacionan, pero una no es la causa de la otra. Y finalmente llegamos al estudio experimental de laboratorio, donde tenemos mayores posibilidades de controlar variables, podemos medir el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente, y entonces podemos tener más posibilidades de medir científicamente. Pero no todos los temas se pueden llevar al laboratorio. ¿Podemos medir los procesos psicológicos en laboratorio? Sí, de todas maneras. Pero hay ciertos temas que son más actitudinales, que es más difícil de medir en un laboratorio, o hay ciertos procesos que atraviesan las personas que no hace sostenible el estudio de laboratorio. Por ejemplo, el ciclo de la vida completo es imposible. Tendríamos que tener a un sujeto en un tremendo estudio longitudinal, controlando muchas variables. Por lo tanto, no todos los temas se prestan directamente a la experimentación. Los que quizás se prestan un poco más son los que están ligados a funciones que tengan que ver con el sistema nervioso o a parámetros físicos, porque esos son los que mayores mediciones nos permiten hacer, ¿ya? Cuando yo tengo que medir tiempos de reacción, cuando yo tengo que medir ciertos parámetros biométricos asociados a ciertos procesos del sujeto. Por ejemplo, cuando veíamos en la sensopercepción qué áreas del cerebro se están activando, o cuando hablábamos del pensamiento y hablamos de la conciencia, cuáles son las áreas que se están apagando o activando, esas sí que son susceptibles de medición en laboratorio, ¿ya? Y una de las grandes dificultades que nos acompaña es que nosotros trabajamos con personas. Entonces, no es fácil estudiar en laboratorio porque cambia la conducta, o podría cambiar la conducta. Se vuelve artificial, las personas podrían querer contestar más o menos de una manera que no contestan en una situación natural. Y todas esas salvedades hay que tenerlas en mente cuando uno está frente a un estudio experimental, además de lo difícil que es controlar las variables dentro de la investigación. ¿Ya? Entonces, contestando su pregunta, no todos los campos recurren a la experimentación. Muchos de los contenidos que nosotros también sabemos, muchos de los contenidos también tienen que ver con teorizar, y teorizar frente a historias de vida. Se toma la historia de vida de los sujetos, se les hace seguimiento, y en función de eso también se los filma, por ejemplo, o se los va entrevistando cada cierto tiempo. En función de eso también se va generando teoría. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿No? Ya. Tienen que seguir con su indagación, porque recuerden que esto nos va a llevar a tener posibilidades de tener un set de preguntas, y esas preguntas vamos a seleccionarlas, yo creo, y de esas preguntas nos vamos a nutrir para el evento que se va a hacer con los invitados de distintas áreas de la psicología. No podemos aparecer en esa instancia sin tener preguntas para hacer. Por lo tanto, la segunda parte de esta actividad tiene que ver con entrenar las habilidades de entrevista. Y dentro de eso está planteado en el programa entonces que yo voy a ser su sujeto de entrevista y ustedes van a ser los entrevistadores. Eso nos va a permitir romper un poco el hielo y les va a permitir a ustedes ponerse en el rol de entrevistador, de manera que cuando tengamos ese encuentro, usted ya sepa más o menos qué significa entrevista, ¿ya? Entonces, a no ser que haya preguntas o comentarios u opiniones, pasamos a la fase de entrevista propiamente tal. Ustedes van a hacer de cuenta que yo fuese una de las psicólogas invitadas al encuentro, y entonces queda en manos de ustedes hacerme preguntas que les ayuden a conocer y a comprender lo que hace un psicólogo en distintas áreas. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora, de manera voluntaria, o lo hacemos de a uno en uno, ustedes van a tomar el rol de entrevista y me van a hacer preguntas a mí. ¿Quién parte? Yo, profe, tengo una pregunta. Ya, Paulina. De acuerdo a la psicología de la personalidad,
¿Cuáles son como los tipos de personalidad como más comunes, o los que se dan más? Ya, gracias Paulina por la pregunta. Eh, Hablar de los tipos de personalidad nos lleva a época muy antigua, donde desde la complexión física, la forma física que tenían los sujetos, se describían las personalidades. Y así las personas muy delgadas y altas tenían unas ciertas características de personalidad, una persona más regordeta, más bajita, tenía otras características de la personalidad. Eso, como no es muy científico, se desechó, a pesar de que si usted mira los manuales de psicología se va a encontrar con eso, los tipos endomorfo, ectomorfo y mesomorfo, ¿ya? Como eso no es totalmente científico, porque yo no puedo garantizar que la personalidad de un sujeto depende de su complexión física, se hicieron estudios posteriores y fue avanzando el estudio de la personalidad. Y en ese sentido tiene que ver con clasificaciones, en general clasificaciones diagnósticas, que nos muestran distintos tipos. A raíz de esos distintos tipos también es que entonces podemos entender cuando una persona se sale de los límites de la normalidad y entra en los límites de la patología, y aparecen entonces los llamados trastornos de la personalidad. Un trastorno de la personalidad que indica que en algún momento la personalidad de ese sujeto se conformó de manera irregular, no se integró de una manera adecuada, y este sujeto, como la personalidad afecta toda nuestra vida, tiene sendas dificultades de funcionamiento en lo cotidiano. Y ahí, bueno, yo no voy a entrar en la categorización específica, porque eso se lo vamos a dejar a los manuales, pero sí existen distintos tipos de personalidad que estudiamos. Por otro lado, si nos vamos a otras clasificaciones, vamos a encontrar también distintas distinciones que se han hecho a lo largo del tiempo. Y entonces, por ejemplo, van a hablar de personalidad tipo A o de personalidad tipo B. Personalidades que son más bien ligadas al estrés o que son más o menos impositivas, o personalidades que son más bien receptivas o que son más bien del tipo pasivo, ¿ya? En términos de temperamento, se va a hablar también de distintos temperamentos en función del mayor o menor nivel de irritabilidad, el mayor nivel de activación, el mayor nivel de introversión o extraversión, etc. Es decir, depende del teórico que usted revise la categorización. Depende también del teórico que usted revise o de la línea teórica que usted revise y de la actualización de los manuales, donde se pone el foco para pasarse de un trastorno de personalidad a otro, ¿ya? Entonces, no hay, tenemos teorías de los rasgos también, que señalan que la personalidad está por ciertos rasgos que nosotros traeríamos al nacer. Y eso genera una clasificación especial en función de esos rasgos. Hay teóricos que dicen que la personalidad se hace y no se nace con ella. Y ahí entonces nos salimos de la teoría de los tipos y entramos a otras consideraciones, y ahí tenemos otra clasificación. También dependiendo de la teoría a la base, por ejemplo, si tenemos una teoría psicoanalítica a la base, va a haber otros elementos de la personalidad que se van a estar mirando, se van a estudiar ciertos conflictos que el sujeto resuelve en determinados momentos de su existencia, se van a dar ciertos mecanismos de defensa que el sujeto utiliza preferentemente, etc. Es decir, ahí hay un sustento teórico de una teoría en particular que me habla de diferentes conformaciones de personalidad. Por lo tanto, no hay una respuesta única. Todo depende de la línea teórica, depende de la clasificación y también depende de si estamos frente a un manual de categorización de cuadros clínicos que nos va a hablar de personalidades normales o personalidades alteradas. Espero haberle respondido a Paulina. Muchas gracias por su pregunta. Sí, profe, gracias. Ya. ¿Quién puede seguir? Necesitamos otra pregunta. Piensen que yo fuera una de las invitadas al evento y ustedes no me pueden dejar en silencio. Tienen que mostrarme cosas, tienen que mostrar interés.
Profe, Ya, eh, estamos con la Tiare. ¿cuáles son como los trastornos o problemas más comunes que uno puede llegar a tratar siendo psicólogo clínico? ¿Los problemas o trastornos? Sí, que como más comunes, por decirlo así, que lo podemos llegar a ver. Ya. Es difícil resumir tanto como nos pide Tiare, ¿ya? Porque cuando ustedes vean patología, que va a ser en tercer año, basta con ver un manual y se van a dar cuenta de la cantidad enorme de trastornos que hay. Sin embargo, tiene cierta razón en que hay ciertos trastornos que se repiten más. Y si hay un trastorno que se repite en nuestro medio, es el trastorno ansioso o el trastorno depresivo. Mal que mal, tenemos unos índices de depresión y de ansiedad altos. Si miramos este momento en particular, por supuesto que esos índices además se han elevado más allá de lo habitual. Pero nuestra población a nivel local se caracteriza por una alta tasa de trastornos ansiosos y trastornos depresivos. También está el tema de las adicciones, ¿ya? Tenemos una población con un alto consumo y consumo muy prematuro, muy temprano. Los jóvenes y las jóvenes están empezando su consumo más o menos a los 13 años, si es que no es antes. Por lo tanto, también tenemos las enormes posibilidades de encontrarnos con cuadros de adicción o de dependencia. Tenemos también índices importantes de maltrato. Por lo tanto, también es un tema con el que potencialmente se van a encontrar. En temas de niños, todo el tema de los trastornos ansiosos es muy recurrente. Y bueno, también ahora hay una nueva línea de trabajo con los trastornos del desarrollo, que en algún momento se han empezado a reclasificar o se ha empezado a conocer más sobre ellos. Yo diría que en lo que yo conozco, esos son los temas más recurrentes. Pero es imposible. Atendiendo en consulta, en consultorio, en cualquier segmento, es imposible que usted no se enfrente tarde o temprano a una gran cantidad de casos de trastorno de ansiedad y depresión. Eso es lo que más abunda. Luego ustedes se van a encontrar, para complementar, se van a encontrar con el otro extremo del péndulo, aquellos trastornos que son más bien raros. Y esos, de hecho, los van a reconocer en las clasificaciones diagnósticas como trastornos poco frecuentes. ¿Ya? Lo raro puede estar en lo extraños que son, en lo extraño de sus síntomas, lo llamativo de sus síntomas, pero también puede ser raro en términos estadísticos. Es decir, que no haya muchos casos, que no haya mucha prevalencia, que no haya muchos casos en general, que no haya mucha incidencia, que no se generen muchos casos nuevos. De manera que de repente se van a encontrar, si trabajan sobre todo en el ámbito médico a lo mejor, se van a encontrar con trastornos que uno diría, no esperé encontrarme con esto, y va a ser muy parecido a la descripción de la sintomatología que presentan los manuales, ¿ya? Esos son los trastornos que uno no se encuentra frecuentemente. Y síntomas también que uno no ve frecuentemente a no ser que trabaje en esas áreas. Por ejemplo, cuando yo tuve mi formación en psicopatología, me mostraban síntomas psiquiátricos. Y yo pude ver lo que era, por ejemplo, una catatonía. Una catatonía es la paralización de un movimiento que ocurre de manera extraña, son poses que son muy llamativas, que son muy desgastantes, y el paciente de pronto se queda tieso en una postura extraña. Por ejemplo, así. Y ahí quedó. Y se queda así, literalmente paralizado. Eso que uno dice, no me lo voy a encontrar todos los días, usted, si tiene contacto con un ambiente psiquiátrico, lo puede ver, porque el síntoma es absolutamente reconocible. Y ahí, por lo menos para los que nos ha gustado el estudio de la patología en algún minuto, el reconocimiento de los síntomas in situ en un paciente vivo es algo que es un tremendo aprendizaje y que uno lo tiene que hacer con mucho respeto porque son personas que están cursando una enfermedad psiquiátrica. Pero el valor pedagógico que tiene el poder observar ese síntoma en vivo es algo que uno aprecia mucho en el proceso de formación. Ya, chicos, ¿quién sigue con las preguntas? Profe, yo tengo dos Ya, preguntas. perfecto.
La primera, ¿qué instituciones regulan el actual de negligencia de un psicólogo clínico que hace terapia? Y el otro es, al momento de hacer una práctica como psicóloga clínica y mi primer paciente sufre un trastorno de borderline o instintos suicidas, ¿cuál sería el procedimiento que debería realizar? Esas son. Ya. Vamos a hacer algunas precisiones o vamos a necesitar algunas precisiones. La primera es de regulación de las prácticas antiéticas, ¿ya? Nosotros tenemos una regulación como colegio de psicólogos, hay que estar colegiado también para saberlo, tenemos un código de ética del psicólogo que cada vez que usted se colegia, usted adscribe a él. Aunque no esté colegiada, usted es importante que conozca ese código ético del Colegio de Psicólogos de Chile. Como su nombre lo dice, es una regulación ética, por lo tanto usted la pueden sancionar éticamente, pero no la pueden sancionar legalmente. En ese manual están contenidas las grandes indicaciones que regulan la atención de pacientes, el trato con pares, que también es importante, y también los procedimientos de experimentación. De manera que cuando yo haga un estudio con sujetos, yo no los dañe por mi falta a la ética. Ya regula todo lo que es las experimentaciones, que tienen que tener hartas indicaciones, porque no todo se debe hacer en psicología y hay muchas cosas que de frente no se deben hacer. Entonces tenemos el código ético que nos regula. Sin embargo, como eso nos genera una sanción, penal o legal, entonces las personas pueden recurrir a los tribunales. Y serán los tribunales los que van a determinar, mediante, me imagino yo, la presentación de una querella, si la actuación del profesional se ajustó o no se ajustó, en este caso, a una acción lícita. Son las dos vías a través de las cuales nosotros podemos tener sanción en una y una indicación, una reconvención en el otro caso, ¿ya? Pero el código ético no permite sancionar, por ejemplo, con alguna pena de cárcel o con alguna pena monetaria, pagar una indemnización. Habría que entrar al mundo de lo legal. Estamos, sí, y eso es súper importante también saberlo, y me imagino que lo saben, estamos regulados por el secreto profesional, de manera que para protección de los datos del paciente, sobre todo, nosotros no estamos obligados a revelar información, a no ser que una autoridad legalmente nos pueda pedir esa información bajo ciertas condiciones, ¿ya? Pero estamos obligados, no solo tenemos el derecho, sino que tenemos la obligación de que lo que ocurre en una sesión terapéutica es privado, no lo puedo divulgar. ¿Ya? Y eso es una indicación que hay que tenerla súper en mente, porque cuando uno plantea para efectos pedagógicos o para efectos de que crezca el conocimiento, uno plantea un caso, es ideal que le cambie los nombres, que simplemente de las iniciales, o que simplemente le ponga un número, un nombre ficticio. Hay que proteger mucho la privacidad de los pacientes que nos consultan. Eso respecto a lo ético. Y la segunda pregunta tiene que ver con la atención clínica y si me encuentro en primer lugar con un paciente, usted me mezcló dos cosas, borderline e ideación suicida, que no necesariamente es siempre ligado uno al otro. La contrapregunta que tengo que hacer es, usted me está hablando de salir recién a la práctica profesional y ahí encontrarse con ese caso, o me está hablando de ya me titulé y mi primer paciente está en esa condición. Es cuando yo estoy recién en la práctica. No estoy titulada todavía. Ya, perfecto. Las actividades clínicas en una práctica están siempre apoyadas por la supervisión. Ningún alumno sale a práctica antes de tener supervisión clínica, ¿ya? Y para eso ha requerido pasar por talleres clínicos donde se haga role-playing o se haga entrevistas de pacientes en la sala GESEL, en la sala de espejo de visión unilateral, que permite que en presencia o con la ayuda de un profesor entrenado, un psicólogo entrenado, yo aprenda ciertas habilidades del manejo de la situación de entrevista. ¿Ya? Por lo tanto, si usted no ha pasado por los talleres, no debería lanzarse al mundo de la atención de pacientes.
Segundo, en la propia práctica profesional uno tiene un supervisor académico, o si no tiene un supervisor académico, por lo menos tiene un supervisor de terreno que lo provee la organización donde uno está haciendo la práctica. Por lo tanto, los casos se revisan en conjunto con el supervisor. Si usted me pregunta a mí, creo que para un alumno que recién se va a titular, que está recién empezando su proceso de práctica, es un poco ambicioso asignarle un caso de una personalidad borderline y mucho más con intento suicida. Ya de partida, el tema del intento suicida nos pone en una zona de riesgo donde probablemente tenga que entrar el concurso de otro profesional que es del área de la psiquiatría. Porque a pesar de que hay escalas de evaluación del índice de suicidio, yo creo que ninguna idea suicida se debe desestimar a priori. Para mí no corren esas frases de lo está avisando, por lo tanto no lo va a concretar. Creo que el terreno es demasiado delicado como para dejar pasar eso. Aunque fuese una maniobra para llamar la atención o lo que sea, yo prefiero hacerme cargo de eso por las potenciales repercusiones que puede tener. Por lo tanto, creo que es muy grande ese caso, y no es que esté subestimando a los alumnos, pero creo que es muy grande para un caso inicial. Si llegara a ocurrir y se me asigna ese caso, debe ser manejado con supervisión. Ya son difíciles los trastornos de personalidad, ya es difícil asumir el manejo de un caso suicida y por lo tanto, si yo recién estoy en proceso de práctica profesional, creo que todavía es prematuro para ese nivel de dificultad. De todas maneras, siempre, suponiendo que usted está en su práctica privada, ya se tituló, o está ejerciendo ya como profesional, si su primer caso es de esa naturaleza de complejidad, y usted siente que no tiene las herramientas todavía, su posibilidad, y yo diría que su mayor responsabilidad, es derivar o asesorarse. No ver ese caso sola o solo. Porque lo que está en juego es mucho. No sé si contesté su pregunta, Sofía. Sí, profe, tengo una duda, porque si el profesor que está a cargo con la práctica junto a mí no se da cuenta, porque se supone que tiene que pasar por el profesor la persona que se va a tratar con el practicante, y si no se da cuenta que tiene esos trastornos, porque yo le consulto esto porque mi pololo pasó por un caso así, entonces el profesor de ayudantía no se dio cuenta que ese paciente tenía esos trastornos. Y lo que tuvo que hacer, dar aviso al tiro a la universidad para que se fuera derivado el caso a unidades psiquiátricas. Por eso le preguntaba. Ya, ahora usted me habla de un profesor de ayudantía, que para mí no es lo mismo que un profesor supervisor de práctica, que está entrenando O sea, otras sí, habilidades. eso, profe. Perfecto. Ahora, ojo, no todos los pacientes pasan directamente al profesor, efectivamente, a veces pasan primero por el alumno y después al profesor, ¿ya? Pero uno como alumno en práctica le rinde el caso, le comenta el caso en extenso a su supervisor. Ahí debería haber aparecido esa información que lamentablemente no apareció, pero lo que se hizo de derivar a psiquiatría es lo que hay que hacer, ¿ya? Porque aquí hay un elemento, nosotros con los psiquiatras compartimos elementos comunes, que es la salud mental. Pero nosotros no somos médicos, por lo tanto, si aquí hay una indicación de medicamento frente a un riesgo potencial de la salud, que en este caso es la vida, necesariamente entra la figura de un psiquiatra. La diferencia entre los psiquiatras y nosotros es que somos profesiones afinas, muy cercanas, pero uno es médico, puede indicar medicamento, uno no es médico, no puede indicar medicamento. La otra diferencia es que ellos hacen su beca de psiquiatría en 2 años y medio, nosotros tenemos 5 años de formación prácticamente, o 4 años de formación en psicoterapia, ¿ya? Entonces como que cada uno tiene su ángulo de expertise, pero son perfectamente complementarias. Entonces siempre cuando se presupone que hay un elemento que excede las competencias propiamente del psicoterapeuta, entonces uno necesita un piso para poder funcionar, para que su paciente pueda funcionar, un piso de estabilidad mínima sobre el cual empezar a construir acciones psicoterapéuticas. Y eso está dado por la figura de un psiquiatra. Entonces, también lo que ocurre es que los centros, porque muchas de las prácticas se hacen en centros asociados a universidades,
¿Qué es lo que sucede? Se filtran los casos, filtran en el buen sentido de la palabra, porque la persona que recibe los casos más o menos maneja los criterios para determinar si es asignable o no a un alumno en práctica. En general eso lo hace la persona que está a cargo del centro de práctica, que generalmente es una de las psicólogas de la universidad, en este caso si es que el centro es de la universidad, y si no una persona que es la que recepciona o la que tiene la visión de conjunto de todos los pacientes y tiene el criterio profesional para determinar a quién le asigna cada caso, ¿ya? Entonces, claro, ahí se actuó a tiempo, sí, se actuó a tiempo. Si se derivó a psiquiatra, se actuó a tiempo. Pero también recuerden, nosotros no somos adivinos. El paciente puede ir y contarnos un discurso o no mostrar algunos elementos de la primera sesión, o se nos pasaron inadvertidos porque nos faltó formación, no sé, ahí habría que ver bien específicamente el caso. Pero nosotros dependemos del relato del paciente, ¿ya? No podemos adivinar, no nos pueden pedir que adivinemos, pero sí nos pueden pedir que nos formemos muy bien y que seamos muy responsables, sobre todo en la práctica clínica. Y siempre preguntar, siempre hay posibilidad de supervisión, nunca ver un caso sola, sobre todo a los inicios, porque hay muchas habilidades que uno va formando con el tiempo y que en ese minuto a lo mejor no tiene todavía la solidez, incluso conceptual, para poder hacerse cargo de un cargo tan complejo. Ahora, no es lo que ocurre mayoritariamente. Generalmente hay mucha coordinación entre la institución y la institución de educación, que en este caso es la universidad, de manera que hay una cierta compatibilidad, hay una cierta lógica entre lo que un alumno en formación puede manejar y aquellos casos más complejos se derivan a las personas con más especialización. Pero lo que hicieron está bien, derivar a un psiquiatra. Muchas gracias, profe. Ya pues. Y que salga adelante, ¿eh? Uno idealmente que no se quede pegado en esa, llamémosle mala experiencia, no sé cómo la va a catalogar, es una tremenda fuente de aprendizaje también, y ahí lo importante es lo que a uno su sentido común, pero más que sentido común, el criterio que se ha ido formando durante los 5 años de universidad le va diciendo, ¿ya? Ustedes tienen que confiar en eso. Primer año, no estamos para tomar esas decisiones, estamos claros. Pero desde el día 1 al día final del primer semestre, ustedes no son las mismas personas. Ustedes van a empezar a tener muchos elementos de análisis para que a lo menos las cosas les hagan ruido. No tienen que saberlo todo, pero por lo menos tienen que desarrollar la capacidad, y la van a desarrollar con las herramientas que les va a dar la universidad. Si ustedes lo hacen responsablemente, van a desarrollar esa capacidad de decir, aquí hay algo que no cuadra, aquí deberíamos preguntar. El solo hecho de decir responsablemente, aquí yo esto lo voy a preguntar, es una tremenda acción que puede causar la diferencia entre un buen resultado y un mal resultado. Si yo creo que sé todo y me niego a pensar que a lo mejor hay algo que yo no estoy cubriendo, voy a estar muy contento conmigo mismo a lo mejor, pero no estoy al servicio mío. Nosotros estamos al servicio del paciente y tenemos que hacer lo que sea mejor para el paciente, a pesar de la vanidad que podamos tener. Gracias por la pregunta. ¿Quién más sigue? Nos quedan 10 minutos y terminamos. Así que tenemos que sacarle el jugo a estos 10 minutos. ¿Alguien más se atreve? ¿Están callados hoy día? ¿Qué pasó? Es raro. A pesar de que agradezco a las personas que han intervenido, pero como que estos silencios a mí me ponen un poco nerviosa. Ya. Si no hay más preguntas, entonces, esta era la instancia para desarrollar el rol de entrevistador. Le quiero preguntar a las personas que desarrollaron el rol de entrevistador, ¿cómo se sintieron entrevistando?
¿Quién nos comenta? Las entrevistadoras, ¿cómo se sintieron en su rol? ¿Me escuchan? Sí, profe, yo lo escucho. Ya, Paulina, ¿cómo estuvo usted? ¿Cómo evalúa su rol de entrevistadora? Yo lo encontré bueno. O sea, para la próxima vez voy a tratar de traer más dudas porque sé que las tengo, pero en este momento no se me ocurren. Pero me parece genial como preguntar y que alguien sepa tanto como usted por ahora. Mire, es súper relevante lo que usted ha hecho. Piense usted que prácticamente el 30% de nuestro rol se nos va en la entrevista. Acuérdense que nuestros 3 grandes instrumentos, y lo dijimos hace un rato, o con el otro grupo, nuestros 3 grandes instrumentos son la observación, la aplicación de test y la entrevista. Nosotros básicamente tenemos que desarrollar estrategias de entrevistador. Por lo tanto, el paso que ustedes dieron hoy día es súper relevante. Eso significa que vamos a aplicar lo mismo para las personas que vamos a entrevistar en su momento en el encuentro, y como además ahí va a ser una situación distinta, pues no voy a ser yo que ustedes ya me conocen, van a tener un tremendo campo de inquietudes que están llamados a no resolver, porque no todo se resuelve en el minuto, pero sí por lo menos a ponerlo sobre el tapete, ¿ya? La Sofía también hizo preguntas. Sofía, ¿cómo se sintió en su rol de entrevistadora? Por mi parte, igual me gusta bastante indagar sobre este tema porque me interesa mucho la psicología clínica, pero igual tengo ganas de saber los otros campos que usted está, o sea, que están pendientes, porque tengo como algo claro, entonces hasta el momento me pareció bastante bueno porque son cosas que después uno lo tiene que aplicar en el rubro de su trabajo, cuando seamos psicólogos. Así que eso. Y no se va a poder quedar callada, ¿ya? El silencio que tienen algunos, que yo lo puedo respetar, lo puedo entender o me lo puedo imaginar, un entrevistador no se puede quedar callado. Por supuesto que tiene que respetar los silencios. Los silencios también son parte de la comunicación. Eso lo van a aprender ustedes en teoría de la comunicación. No hay ningún silencio que no comunique. Pero un entrevistador, en general, o sea, no en general, siempre planifica su entrevista. No llega a la entrevista sin saber nada. Y esa entrevista es generalmente una entrevista semiestructurada. ¿Qué significa? Que yo parto con un set de preguntas que luego se van modificando en función de lo que el entrevistado me entrega. También puedo tener una pauta estructurada y le voy a preguntar esto y esto y esto y esto, y me guío por esa pauta y bien, pero eso responde a otro objetivo. En general, como las personas tienden a desarrollar distintas aristas o llevan la conversación a distintos lados, nuestra herramienta más frecuente de uso es la entrevista semiestructurada. Significa que la planifico, pero queda abierta a lo que vaya surgiendo del entrevistado. Y ahí está la habilidad de atreverse a preguntar, porque justamente esos espacios son los más productivos. Cuando a mí se me genera la duda, cuando se me genera la inquietud, cuando el paciente me dice algo y no lo entendí del todo bien, aprovechar esa instancia para preguntar, contrapreguntar. Eso también es parte de las habilidades que tenemos que entrenar. Y me falta alguien más que había entrevistado. La Tiara había hecho preguntas y la Victoria. Sí, yo había preguntado. Ya. Que igual se sintió bien, comparto las ideas que tienen mis compañeras porque a mí me llama la atención mucho cuando yo pregunto saber el punto de vista de la persona, porque obviamente todos tienen diferentes historias y diferentes puntos de vista por lo que han vivido. Entonces, como usted me puede dar una respuesta, otra persona a la misma pregunta me puede dar otra. Entonces, como que me llama la atención, como dijo mi compañera, también me gusta lo clínico, pero no quiero como quedarme solamente en un lugar y quiero poder conocer también las otras áreas porque uno nunca sabe que al final me termina llamando la atención otra, más que la de ahora, que es clínica. Ahora, ojo, uno puede desarrollar varias áreas a la vez. Yo no me acuerdo si les conté, pero en lo que a mí concierne, yo me he desarrollado en el área clínica y en el área educacional. Y terminé en la docencia porque es lo que más me apasiona, ¿ya? Con esta idea como de transmitir estas experiencias y estos conceptos de tantos años acumulados, y me vino como la necesidad de hacer
cátedra en las universidades, ¿ya? Pero uno puede desarrollarse en ambos ámbitos a la vez. Yo por mucho tiempo trabajé en el colegio, en los colegios, y luego en paralelo hacía clínica dentro de mis tiempos disponibles, ¿ya? También estuve haciendo docencia en la universidad y haciendo clínica en paralelo, pero no pude seguir por una cuestión de tiempo, no me dan los tiempos, pero se pueden desarrollar perfectamente 2 o 3 líneas en paralelo, ¿ya? Y nos queda la Victoria. Victoria, con usted cerramos. Capaz. Profe, la verdad es que yo no quise hacer ninguna pregunta, solamente fue lo del aporte, pero escuchando a mis compañeros igual fue, o sea, mis compañeras fue como bueno, porque igual uno como que se va retroalimentando de cosas que quizás no sabía y viendo igual como la postura que usted dice, como esto de las contrapreguntas, el poder como informarse de esta forma así como, no sé cómo explicarlo, pero a través de las preguntas de otros, como ir sabiendo lo que después nos vamos a como a exponer, a lo que vamos a tener que enfrentar después como psicólogos. Pero es como eso más que nada. Ya pues. Y tenía una pregunta, pero no sé si ya queda tiempo, así que... Hágala, veamos si alcanzamos. No, era con respecto como cuando hablan de los psicólogos forenses, como en qué rama va eso, si sigue siendo psicología clínica, como si se estudia en la universidad, si hay que hacer otra cosa, como eso. Ya. Punto a resolver para la subsiguiente semana. ¿Por qué? Porque psicología forense es uno de los campos emergentes de la psicología. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tienen también elementos para buscar. Ahí vamos a resolver qué se hace, dónde se hace, cómo se hace. Y si el día del encuentro con los profesionales nos toca justo un psicólogo forense, usted se va a acordar y va a tener herramientas para preguntar. Va a poder decir, yo leí que la psicología forense era esto. ¿Usted me podría explicar esto? O cuando se dice que el psicólogo forense hace esto, ¿usted me podría explicar en qué contexto o cómo se ve influenciado por tal o tal cosa? Por eso estamos haciendo esta práctica. Porque hoy día estamos con campos tradicionales. Lo que han mencionado, ya llevamos 3 campos emergentes que han salido hoy. Y esos tres más otros emergentes los vamos a conocer. Primero yo les voy a hacer una pequeña presentación y luego vamos a hacer lo mismo que en esta sesión. Ustedes van a salir a buscar, a aumentar conocimiento y después vamos a preparar las preguntas para tener listo nuestro set de dudas para nuestros entrevistados en su momento. ¿Ya? Así que le pido que guarde esa inquietud ahí en el tintero porque es uno de los elementos que tenemos que ver en la próxima sesión. Ya chicos, estamos llegando, gracias a usted, estamos llegando al término de nuestra ayudantía número 13. Nos queda muy poquito. Esperen entonces de aquí a mañana que yo les entregue las indicaciones de la evaluación número 3. Traten de ver si tienen acceso al video de Yo Soy Sam para poder tener la tranquilidad de que van a poder tener las imágenes y a partir de esas imágenes contestar el cuestionario. Yo lo voy a chequear para que las preguntas apunten a lo que nosotros hemos trabajado en clase, y si no lo hemos trabajado en clase, que se cuente con material para poder indagar. Y si hubiese cualquier duda respecto a eso, me la escriben en el correo. Si no tienen respuesta por el correo institucional, recuerden, me hacen la pregunta a mi correo personal, lilianamirandaL@gmail.com. De manera que, como no nos vemos el próximo lunes porque es feriado, perdón, no podemos dejar pasar 10 días para hacer esta pregunta. Estas preguntas del cuestionario 3 se tienen que resolver de aquí a un par de días máximo. De manera que el resto del tiempo, ustedes, ojalá a partir de mañana, en función de sus tiempos disponibles, ya estén trabajando para esa evaluación y subsanando las debilidades que tuvieron en la evaluación 2. ¿Ya? Cualquier cosa, me escriben. Dice, por esta vez las clases van a ser por Zoom. Sí, hoy día tuvimos, Nicolás, no sé si usted se enteró, pero tuvimos problemas con el servidor y yo en particular no tengo acceso a nada que tenga que ver con correo institucional, Outlook, Teams, no tengo acceso a nada. Por lo tanto, yo pedí la autorización para no dejarlos sin clases
de hacerlo por esta plataforma, ¿ya? Como yo trabajo también con esta plataforma, la conozco, sé que se puede utilizar, pero esta fue una autorización de la universidad. Si hubiese, no creo, no debería haber ninguna dificultad, tendríamos que recurrir a este mismo sistema y va a quedar grabado el video, tanto de la cátedra como de la ayudantía, para que lo puedan revisar. Así es que esperen que yo les mande el link. Si no es así y volvemos a la normalidad dentro de lo que llevábamos, volveríamos entonces el lunes 6, creo que es 6 de julio, volveríamos en la modalidad Teams, como siempre. ¿Sí? ¿Pregunta? Profe, ¿Mm? no sé si es que ya lo dijo, pero dijo la fecha de entrega del trabajo que nos va a explicar Sí, mañana. de aquí a máximo 2 lunes. Idealmente, ojalá que lo tengamos antes para poder, para que no se nos junte con la actividad 4 y para alcanzar a corregir, pero ya en el peor de los casos, como no nos vemos el próximo lunes, estaría quedando para el lunes subsiguiente, que es 6 de julio. ¿Ya? Recordar también las personas que deban alguna evaluación, que ya luego voy a publicar la fecha de la evaluación recuperativa, ¿ya? Terminada la evaluación del módulo 4 de la unidad 4, lo que va a venir es la prueba recuperativa. Y eso es antes del examen, ¿ya? Así que esas fechas yo las voy a ir recordando en la medida que se vayan acercando. ¿Listo? Ya chicos, por mi parte sería todo, que tengan muy buena semana, sigan cuidándose y nos comunicamos para cualquier cosa. Que estén bien. Chao, profe. Chao, voy Chao, a parar. profe. Profe. Chao, que estén bien, voy a parar la grabación.